¿qué tal? Mi nombre es Milton Ochoa. Nos encontramos nuevamente en una emisión de Saber Noticias, el único noticiero especializado en la evaluación en Colombia. Hoy con un invitado muy especial de esta casa, Eduardo Guevara. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Milton. Muy contento de estar nuevamente en el set de Saber Noticias para debatir temas de nuestro interés, temas importantísimos, temas relacionados con lo que nos apasiona, la educación. Y el tema de hoy, Eduardo, pertinente, el inglés, el bilingüismo, el tema de moda. Doblemente interesante, porque es muy importante hoy día, no solo en Colombia, sino en el mundo, manejar una segunda lengua. Y en este caso, lo más importante, el inglés, que se ha convertido como en un idioma universal. Primera pregunta, alineación, prueba saber 11. El inglés, ¿qué puesto ocupa, Eduardo? El inglés está desde hace muchos años con una alineación ya predeterminada. Las pruebas IFES en inglés se han construido con base en el marco común europeo y así han venido siendo aplicadas en los últimos años y en este año no es la excepción. No ha tenido cambios, no se ha modificado. Sigue con el derrotero de la prueba que venía de antes. Bueno, entonces inglés no sufre cambios en la alineación de las pruebas saber. Ahora, hablemos entonces del bilingüismo. ¿Qué te parece el tema? Bilingüismo. Bueno, interesante. Como dijimos, debemos manejar una segunda lengua. No realmente llegar a ser bilingüe, sí, pero manejar lo básico de una segunda lengua. Estuvimos con la ministra de Educación Nacional, con la doctora María Fernanda Campo, y nos dijo lo siguiente. Escucha, Eduardo. Los esfuerzos con el bilingüismo han sido muy fuertes desde el año 2000. Cuénteme, ¿cómo va eso? Bueno, realmente hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con formación de maestros, porque la clave de mejoramiento de la calidad de la educación está en los maestros. Entonces, cuando veíamos los resultados tan pobres en bilingüismo, decíamos, ¿qué nos pasa? Pues el problema que tenemos es que tenemos muchos maestros de inglés que enseñan en inglés y que no saben inglés. Entonces, obviamente, el aprendizaje de nuestros estudiantes es muy pobre. Pues bien, estos 3 años de gobierno hemos estado focalizados en mejorarle la competencia en inglés, es decir, el conocimiento en inglés a los maestros de inglés. Preocupante la frase de la ministra. Tenemos muchos maestros de inglés que enseñan inglés y no saben inglés. ¿Y qué esperamos entonces de los estudiantes a quienes ellos les enseñan? Nosotros en Saber Noticias no nos quedamos con la frase textual de la ministra. Quisimos profundizar en el tema y nos encontramos con lo siguiente. Miren lo que dice el periódico El Tiempo. 7 de cada 10 profesores de inglés tienen nivel bajo. Bueno, pero el nivel bajo, ¿con base a qué? Miramos lo que dice el marco común europeo. Los niveles del marco común europeo son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y el nivel bajo, creemos que es el siguiente. Mira, Eduardo. El nivel bajo lo deben tener los principiantes, el nivel básico y el preintermedio. Pero si miramos con profundidad, el nivel bajo de los maestros en Colombia lo tienen el 41% preintermedio, 9% básico y 14% principiantes, que la suma da un 64%. Entonces es coherente con lo que dice la ministra y es coherente con lo que dice El Tiempo, que toma de un estudio que hizo el Banco de la República, y podemos afirmar que 6 o 7 de cada 10 maestros en Colombia tienen un nivel de inglés bajo. La ministra tiene razón. O sea, preocupante la situación, Eduardo. Sí, pero ¿qué es tener nivel bajo? ¿Qué es nivel bajo en el inglés? ¿Qué se considera tener nivel bajo? No tiene las capacidades para poder enseñar y formar a un chico en bilingüismo. Ni enseñar ni defenderse en el idioma inglés en lo básico. Eduardo, el nivel bajo lo tienen efectivamente casi el 70% de los maestros en Colombia. Tengan en cuenta que el nivel medio lo tienen el 22% y solo un nivel alto en idioma inglés lo tienen un 11% de los maestros en Colombia. Podríamos decir que de cada 10 maestros de idioma inglés, uno es competente para enseñar
inglés porque su nivel es alto. O sea que la situación en nuestro país es extremadamente delicada. Creo que los resultados de las pruebas nacionales e internacionales en inglés se ven afectados por el nivel de inglés de nuestros maestros, Eduardo. Sí, nuestros maestros no tienen el nivel de conocimiento. ¿De dónde vendrá eso? Los maestros también los formaron. O sea, el problema puede ser estructural del sistema de educación colombiano. ¿Dónde estarán enseñando esos maestros que tienen un nivel inferior al básico? O sea, yo creo que no fueron formados, fueron obligados a que enseñen el inglés sin saber inglés, como lo dice la ministra. Claro, claro. O sea, en los campos están enseñando inglés los mismos que enseñan química, los mismos que enseñan biología, son tutores. Entonces, tal vez no es responsabilidad de ellos. Hay que hacer algo, un cambio estructural para que esto tenga resultados. Eduardo, en la misma ciudad, en las escuelas de básica, las escuelas de primaria, encontramos maestros que fueron obligados, literalmente obligados a enseñar inglés sin saber inglés. O sea, ahí está el problema. Miremos esto, Eduardo. Antes de seguir, mire la nota que me encontré del diario El Tiempo del 27 de febrero de 2014. Una noticia que titulan ¿Por qué es tan mala la educación en Colombia? En aspectos generales menciona una frase que pronunció el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Luis Alberto Gruber. Él le echa la culpa a la politiquería de la mala calidad de la docencia. Dice, comillas, ser profesor es el escampadero de más de un desempleado. O sea, que los profesores están siendo nombrados por recomendaciones, mas no porque sepan. La viceministra de Educación, dice la misma nota, replica, eso no es cierto. Desde hace 13 años la ley 715 nos obliga a llenar las vacantes de profesores oficiales con concurso de méritos. O sea, según la viceministra, el que está enseñando es porque tiene méritos para enseñar, porque pasó un concurso donde dice que es competente para ese oficio. O sea, es licenciado en idiomas. Probablemente el licenciado en idiomas, como requisito de tener un título. Y presentó una prueba donde demuestra que es competente para ser maestro de inglés o de matemáticas o de física o de química. En este caso, presentó un examen de inglés. Aparte del núcleo común, demostró que sabía inglés. Bueno, yo puedo inferir, Eduardo, me disculpan y me disculpan los compañeros que me están viendo, que un licenciado en inglés no va a estar en nivel bajo. O sea, si hay politiquería, hay de aquí para acá. Porque un licenciado debe estar mínimo en nivel medio o en nivel alto. O sea, en C+. Continuemos. Entonces, el nivel bajo está en el 64% de los maestros en Colombia. Esto lo dice el Banco de la República. En A1, Eduardo, el 8%. ¿De qué habla A1, Eduardo? Básicamente. Bueno, el A1, porque esto no es en Colombia, sino esto es un marco general internacional, el A1 habla de que el que tenga ese nivel debe defenderse con el lenguaje cotidiano, debe conocer cómo se presenta, debe conocer el lenguaje de todos los días, los saludos, los colores, las partes del cuerpo, los países, cómo pido algo, cómo me comunico con los demás en lo básico. Y entender al que le habla siempre y cuando el que le hable lo haga despacio, despacio para que se haga entender. Según el proyecto del bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional, los estudiantes en el 2019, en grado tercero de primaria, ya deben estar en A1. O sea, en tercero de primaria, Eduardo, y tenemos un 8% de maestros enseñando inglés. Miremos el básico. El 9% de los maestros en Colombia están en A2. Eduardo, A2. Háblanos de A2. A2. El A2, un poquito más avanzado que el A1, ya no es tan cotidiano. Tiene que conocer cómo se comunica con los demás, cómo pide algo en un restaurante, cómo pide algo cuando va de compras, cuando está en un viaje, cómo se comunica con los dependientes, con las azafatas, con el que le vende los tiquetes, en el caso de que hablen inglés. Un poquito más avanzado, pero sigue siendo algo cotidiano, no manejo profundo.
nivel básico. Según los estándares del Ministerio de Educación Nacional en inglés, un chico en el 2019 está proyectado que en A2, o sea, en grado octavo, ya cumpla el A2. En A1, de primero de primaria a tercero, y el A2 de cuarto de primaria a grado octavo. O sea, hay el 9% de maestros en Colombia que están equiparando con un nivel de un chico de octavo grado. Que tiene el nivel de un chico de octavo grado que debe tener el profesor que enseña. El 41% está en preintermedio, o sea, en B1. Casi la mitad de los maestros que enseñan inglés en Colombia están en B1. Y B1 es el nivel que debe tener un estudiante en Colombia cuando termina su bachillerato, según las pruebas Saber 11. Y tenemos la mitad de nuestros maestros que enseñan inglés en B1. Eduardo. Bueno, B1 ya no es tan básico. B1 debe manejar cuestiones relacionadas con su profesión, con el trabajo, un poco de lenguaje técnico, que no sea tan cotidiano. Debe relacionarse con los demás, producir textos, ser capaz de armar frases para comunicarse con los demás. No solo escuchar y entender, ya empieza a comprender textos en profundidad y a producir textos sencillos. Vamos a mirar lo que dicen los estándares del Ministerio de Educación Nacional con respecto al inglés. Las metas para el sector educativo al 2019 están claras en el Ministerio de Educación Nacional para el inglés. Un chico cuando termine tercero de primaria ya debe estar en A1, o sea, en principiante. Un chico cuando termina su séptimo grado ya debe estar en A2, o sea, un nivel básico. El chico cuando termina 11 ya debe estar en preintermedio, o sea, en B1 en el año 2019. Y en educación superior deben obtener el B2, C1 y C2, o sea, el intermedio, el preavanzado y el avanzado. Son los niveles mínimos de inglés para los docentes. Ojo, B2 es el nivel mínimo para los docentes en el año 2019. Es algo bastante ambicioso por parte del Ministerio de Educación Nacional, ya viendo los resultados estadísticos. Pero es alentador. Eso quiere decir que en el 2019 no debe haber ningún maestro en Colombia que tenga niveles A o B. Como mínimo deben tener niveles C para enseñar el idioma inglés, porque todos deberán ser licenciados los que enseñen inglés. Muy bien, o sea, ese 84% aproximadamente de maestros que actualmente no están en B2 deben alcanzarlo en los próximos 6 años. Bueno, yo creo que la meritocracia en lo que se ha empeñado el gobierno va a llevarnos a eso. Si los más aptos son los que acceden a los cargos, pues los más aptos para enseñar serán los docentes en el 2019. Vamos a hablar de cómo estamos en idioma inglés en América Latina. Mire estos datos, Eduardo. Los países latinoamericanos que tienen desempeños en las pruebas de inglés, aquellos que se enfrentaron a una prueba de inglés, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, nosotros, Colombia, ocupó el último lugar en inglés, con un 45.01%, por debajo de los otros países de Latinoamérica. O sea que a nivel internacional también nos hemos enfrentado y hemos quedado en el último lugar en Latinoamérica, y Latinoamérica quedó en el último lugar en el mundo, o sea que somos los últimos de los últimos. Miremos ahora el promedio de inglés en Colombia según las pruebas de estado, las pruebas Saber 11 en los últimos 4 años. Date cuenta que el promedio se ha mantenido, Eduardo, 44.42, 42.95, 44.13 y 44.63. O sea que en los últimos 4 años el aumento ha sido de 0.21%. Te recuerdo que el promedio actual de inglés en Colombia es de 44.63 y a nivel latinoamericano tuvimos un 45.01. O sea, está muy acorde lo que nos dan los resultados internacionales con lo que refleja las pruebas de estado en Colombia. Pero Milton, aparte del promedio que es bajo, hay algo muy preocupante. Inglés es la materia que más desviación estándar tiene.
¿Qué quiere decir eso? Que ese promedio que se muestra ahí corresponde a estudiantes que sacaron altísimos puntajes, pero también hay muchos estudiantes que sacaron bajísimos puntajes. Eso es preocupante. ¿Dónde estará el problema? ¿Quiénes son? Eduardo, evidentemente el inglés en los colegios no oficiales, o sea, los colegios privados, tienen un promedio de 49.73 en el 2013 y en cambio los colegios oficiales un promedio de 42.66. Si unimos las dos gráficas, ahí está evidenciado que la desviación estándar es alta y se ve marcadamente en los colegios oficiales y los colegios no oficiales de Colombia. Mira esta gráfica, Eduardo. Tendencia viene en años anteriores, desde el año 2000. El bilingüismo es muy importante. En el mundo se ha impuesto últimamente la tendencia de hablar el inglés como segunda lengua y en Colombia sí que más. Una abuelita que no sabía hablar inglés y se llevó a su nieto a Estados Unidos para que lo ayudara. Por supuesto que el nieto, que era bachiller, tampoco sabía ni papa de inglés. Entonces llegan a Miami, iban en tren para Chicago. Pero el nieto quería ir a Estados Unidos. Claro, quería ir a Estados Unidos y lo acompañó y ella lo llevaba para que le ayudara con el idioma. Pero él no sabía nada y se le pegó a la abuelita. Estaban en Miami, iban en tren para Chicago, pero el tren no sabían a qué hora salía. Entonces la abuelita le dice al nieto, dice, mijito, vaya a ver y le pregunta a la señorita que a qué hora sale el tren para Chicago. Y entonces el niño se fue y le dice, señorita, ¿a qué hora sale el tren para Chicago? La señorita le dice, what do you say? ¿Que a qué hora sale el tren para Chicago? Repeat, please. ¿Que a qué hora sale el tren para Chicago? I don't understand you. Entonces el muchacho le dice, señorita, ¿que a qué horas sale el tren para Chicago? La señorita le dice, 9:10. Dice, abuelita, no hay tren. Buen chiste, Eduardo. Y pertinente, porque seguramente va a ir acorde con esta gráfica. Miren, el 2.4% de los estudiantes en Colombia tienen un nivel alto de inglés y un 97.8% de los estudiantes tienen nivel medio o bajo. O sea que ese nieto que fue a acompañar a su abuela a Estados Unidos debería estar en el nivel bajo medio. Y más preocupante, Milton, ese 2.4% que tiene nivel alto, estoy casi seguro que el 99% o tal vez el 100% corresponden a estudiantes de colegios de estrato alto, colegios privados que tuvieron oportunidad de viajar al exterior, de hacer cursos de inglés. O sea que podríamos decir que los estudiantes de los colegios públicos en Colombia están en nivel bajo. Bueno, Eduardo, en Saber Noticias vamos a seguir debatiendo este importante tema. Hoy hicimos el qué está pasando con datos estadísticos. El siguiente programa lo vamos a dedicar al por qué está pasando. Por nuestra parte, muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Guevara. Muchas gracias, Milton. Muy contento y estaré presto cada vez que se requiera. A ustedes, les recuerdo que este es su canal dedicado solamente a la evaluación, a la educación. En miltonochoa.com todos los días lunes van a encontrar un tema de la educación en Colombia. No olviden de visitar nuestro canal en YouTube, página Milton Ochoa, y también en Twitter, Aquí Aprendes. Saber Noticias, el canal experto en la evaluación. Los esperamos la próxima semana.